resulta muy valioso el poder aprender a sentarnos a los pies de Jesús. Cuando nos reunimos, por lo general, tendemos a solamente escuchar conceptos, escuchar ideas, definiciones que no necesariamente son malas. Pero muchas veces no nos sentamos a los pies de Jesús a tratar de entender lo que estaban experimentando los que lo rodeaban, es decir, sus discípulos. Y entonces, en la semana que estaba orando, pues me permitió Dios el poder entender cómo se sentaron sus discípulos, o mejor dicho, cómo caminaron un solo día al lado de Jesús, para que nos demos cuenta qué tan intenso en verdad era un día con Cristo. O sea, para los que estaban aprendiendo, para los que estaban aprendiendo a conocer a Jesús, cada día era de verdad bien intenso, en muchos sentidos, y ahorita lo vamos a poder entender. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 8, y nos vamos a adentrar en un solo día con Jesús. Vale la pena decir que hay muchos temas que se van a poder, o que se podrían sacar de estas aventuras, o de estos momentos de aprendizaje al lado de Jesús. Pero lo interesante aquí es que nos pongamos un poquito en los zapatos de los discípulos, o sea, que nos pongamos un poquito a pensar como ellos estaban viendo las cosas. Recordemos, para podernos adentrar en este día, que los discípulos de Jesús habían crecido con la idea de que el Mesías los iba a liberar al estilo de Moisés, es decir, los iba a lograr liberar de la tiranía de Roma. Recordemos que en aquella época Roma era el imperio que gobernaba gran parte de Asia, casi toda Europa y casi todo el norte de África y el Medio Oriente. Entonces Jesús está inmerso en un momento, en una circunstancia donde hay una invasión, están bajo un imperio, bajo un pueblo siendo gobernados. Entonces, lo que ellos aspiraban acerca del Mesías tenía que ver con que me hiciera libre de este pueblo que está gobernándonos. Es decir, para ellos no había nada malo en sus vidas. Para este pueblo sus vidas eran, podrían decirse, casi perfectas o muy buenas, con excepción de un pequeño detalle, que marchaba desde Roma sobre todos los pueblos y gobernaba a todas las naciones importantes de aquella época. En otras palabras, nos encontramos aquí ante un escenario donde la mayoría de los judíos esperaban ciertas cosas del Mesías. Así también nosotros podemos aspirar, podemos tener ciertas ideas, podemos tener ciertas aspiraciones o anhelos acerca de quién es Jesús o de lo que hace Jesús. Y puede ser que, como aquellos que en aquella época vivieron, Jesús no representó lo que ellos esperaban que representara. ¿Sí me doy a entender? O sea, ellos tenían la expectativa y el anhelo de que el Mesías los haría libres, de que el Mesías los haría tener la oportunidad de caminar y de ser libres y de disfrutar de su religión judía. ¿Sí me doy a entender? Es decir, ellos creían que lo único que les faltaba era que Roma no existiera. De ahí en fuera, todo lo demás podríamos pensar que estaba bien, o así pensaban los judíos. Todo está bien, el único problema son estos amigos que estamos teniendo que mantener a través de nuestros impuestos. Tenían su religión, el templo estaba construido, tenían sus actividades religiosas, sus ceremonias, etcétera, etcétera. Todo podríamos decir que pintaba de maravilla, con excepción del Imperio Romano. Así que el Mesías que ellos querían era un Mesías con la espada desenvainada y corriendo a los invasores. Por lo tanto, lo que a continuación vamos a adentrarnos es cómo los discípulos están tratando de entender a Jesús a través de esta visión que ellos pensaban que debería de estar sucediendo. ¿Sí? El Evangelio de Lucas nos narra lo siguiente en el capítulo número 8.
a partir del versículo número 1. Aconteció un día, nos vamos a sentar un día a ver qué es lo que Jesús hacía. Los discípulos estaban bastante expectantes en este día. Ya habían visto milagros, ya habían visto sanidades de parte de Jesús. Jesús echaba fuera demonios, Jesús sanaba, Jesús predicaba y las multitudes estaban contentas. Es decir, este tenía buen poder de convocatoria. Seguramente podría ser el Mesías, el que podría liberarnos de esta gran opresión romana. Representaba para ellos realmente una esperanza de que pudiera echar fuera al imperio romano y que se colocara como el Mesías gobernando desde Jerusalén. Así que con esta expectativa nace este día, o se despiertan en este día, con el anhelo de decir, ahora, ¿qué nos va a enseñar? ¿A qué horas nos empieza a decir cómo atacar a uno, cómo planear un ataque? O sea, ellos ya pensaban en lo que habían crecido, ¿no? Odiando a los romanos y que estuvieran fuera de su alcance. Bueno, este día comienza con ellos expectantes, a ver cómo me va el día de hoy. Aconteció un día, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Perfecto, vamos a buscar a los refuerzos de Gadara, ¿no? Vamos a buscar a cuántos más reclutamos, cuántos más se pueden emocionar de aquel lado del mar. ¿Sí? Partieron ese día. Siguiente pasaje. Pero mientras navegaban, él se durmió. Algo que la verdad es que no nos relata más que una sola vez en todos los evangelios de las Escrituras. O sea, solamente en esta ocasión nos narra que él se queda dormido durante una travesía. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Qué mal empezó ese día. O sea, ese día se levantaron así como que, a ver qué nos espera, a ver cómo nos va el día de hoy. Se suben al barco, ya se quedó dormido Jesús, sí, estaba muy cansado, venían de muchas actividades, estaban agotados, estaban realmente agotados, pero bueno, entre ellos había 4 pescadores experimentados en las cuestiones de navegación, en las cuestiones de barcos, etcétera. No habría ningún problema. A lo mejor Mateo sí tendría problemas porque él había sido recaudador de impuestos y con el mar no se llevaba, pero sí había 4 pescadores entre ellos, entonces sí había quien pudiera llevar la nave hasta el otro lado. Pero se desencadena una tempestad de viento en el lago. Amados, cuando nos ponemos a estudiar un poquito más en los contextos, a lo mejor en este caso del clima que había en aquel entonces, no era muy habitual que se desencadenaran vientos. O sea, realmente era una situación excepcional. No era muy normal que de momento entraran vientos, porque este lago está en medio del desierto, técnicamente hablando. O sea, está en medio de un lugar donde lo más que sopla son los vientos que vienen, digamos, de Rusia hacia abajo. No son vientos tan intensos como para que peligraran, pero en este caso sí se desató. Cualquiera diría, ¿a quién llevan ahí, no? Que les está yendo así ese día. Se despertaron y estaban ya corriendo riesgo. Ahora, no cualquier tipo de riesgo, de verdad ellos estaban creyendo que iban a morir. Las olas que se levantaban eran bastante grandes y superaban sus capacidades como navegantes, como personas que conocían el mar, y se anegaban. ¿Sí? Ese día cualquiera diría, me levanté con el pie izquierdo, hoy no es mi día. De plano, que me suba al barco, tengo 4 navegantes, y que de plano, siguiente texto, se pongan a gritar, es algo que realmente llama mucho la atención. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Estamos hablando de 4 personas que eran experimentadas en el agua, en ese mar en lo particular. O sea, ese era su lago de pesca, y estaban en un estado de histeria pensando que se iban a morir. Qué pésimo día. O sea, de esos días que dices, mejor me hubiera quedado en cama porque me está yendo de la patada, no me salen las cosas, lo que me propuse hacer no me estaba saliendo,
Y ellos decían, ¿cómo? Pues si venimos con el mero mero, ya así nos vamos a quedar. No sé si alguno ha tenido la experiencia de sentir o de ahogarse realmente en medio del mar o en alguna alberca. Yo sí tuve esa experiencia desafortunada. Me metí ahí en Acapulco con otro hermano, nos metimos a nadar en una zona abierta y cuando menos nos dimos cuenta, la corriente nos había jalado mar adentro y no sentíamos el piso, ya no estaba el piso y nos jalaba hacia abajo la corriente marina. Llegó un momento, después de estar tratando de mantenerme a flote, cuando menos con la cabeza fuera del mar, que sí pensé que así me iba a tocar morir. Y de plano le dije a Dios, Señor, pues si es así. Y me dejé, o sea, dejé de pelear en tratar de avanzar hacia la playa, porque de plano estaba ya muy agotado y no lograba, desde mi perspectiva, no alcanzaba a ver en qué momento pisaba algo en firme. Y sin embargo sentía que me estaba jalando el agua hacia abajo. Y entonces, en verdad pensé que iba a morir ahogado. Gracias a Dios estaba en paz y no sentía miedo a morir o a pensar en la muerte. Pero en el momento en el cual me dejé literalmente a que el agua me llevara, me empujó hacia la playa y empecé a sentir algo de arena y comencé a caminar un poquito, ya a tocar el piso firme y avanzar fuera del mar. Igual el otro hermano le pasó exactamente lo mismo. Pero sí, realmente mi pensamiento fue, pues hasta aquí llegué. Y dejé de pelear, dejé de tratar de mantenerme a flote. Pero sí es una sensación nada agradable. Yo me los imagino en un estado de histeria diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, discúlpame que te despierte, pero nos vamos a morir. ¿Sí? Y había 4 personajes ahí que sabían lo que haría una persona que sabe navegar. ¿Sí? Así que digamos que este estado de ajetreo, de histeria, de angustia y de aflicción estaba presente en ellos. ¿Sí? Ese día empezó con un peligro de muerte, literal. Estaban por ahogarse. Así que todas aquellas expectativas que tenían enfrente de decir, no, pues vamos a echar fuera a los romanos, sí convoca multitudes, etc., parecía que no iba a suceder porque estaban a punto de morir ahogados. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Sus fuerzas, sus capacidades y sus habilidades no les sirvieron. Para ellos estaban a punto de perecer. Pero Jesús se levanta, reprende a las olas, reprende al viento, y hace gran bonanza, o sea, se calma todo. ¿Cuál es la reacción de aquellos que estaban a punto de morir? Versículo siguiente. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Qué experiencia de un discípulo, ¿no? De una persona que ya está queriendo caminar con Jesús, que de repente se sienta que va a perder la vida? O sea, no va a tener chance de hacer absolutamente nada. Hasta ahí va a llegar. Su perspectiva de ellos era de muerte. Cualquiera diría, qué pesimismo, ¿no? O sea, tienes a Jesús, pero en ese momento ellos pensaban en Jesús como un ser humano, con características muy especiales, pero no sabían que os podía salvar la vida en ese contexto y en esas condiciones. A veces así nos sentimos nosotros, en ese entorno donde pensamos que hasta ahí llegamos, que ya no hay más que hacer. ¿Sí lo entendemos? O sea, es un momento en el cual de verdad las personas dicen, hasta aquí llegué, ya no tengo más que hacer. Ya las personas que podrían ayudarme ya ni siquiera pueden hacerlo. Están agotadas sus fuerzas, están agotadas sus capacidades, ya no pueden ayudarme.
Y ahí tienes a lo mejor a muchas personas que te atienden, van a médicos, van aquí, van allá por algunos padecimientos, y llega un momento en que dicen, ya no tengo más que ofrecerte, discúlpame. Y tú continúas sintiéndote mal, y tú continúas con las olas anegando tu barca o tu vida. Es Jesús a quien necesitamos. No es, y lo digo con todo respeto, si hay algún médico, algún psicólogo, no se ofenda, tiene su capacidad y tiene su porqué de lo que estudió, pero quien puede ayudarnos cuando todas las demás cosas se agotan es solamente Cristo. Cuando ya te dicen, ya no puedo hacer más por usted, ya, es Cristo el único que te queda. Y así ellos se quedaron sorprendidos como diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que a los vientos, que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? ¿Qué quería Jesús? ¿Que se ahogaran? No. Quería que aprendieran quién estaba con ellos. Dios no quiere que te ahogues. O sea, su voluntad no es que te mueras en este momento. Si no, ya tú estarías aquí, estarías en un hospital agonizando. No. Su voluntad es que tengas vida, pero que aprendas quién está llamándote, con quién estás llamado a caminar. Con Cristo, con aquel que reprende las aguas y los vientos y se hace bonanza. Bueno, todavía estaba así este día bastante agitado. Ellos con este asombro, con esta maravilla de ver que las cosas naturales se obedecieron a Cristo, cuando de repente llegan finalmente a la otra orilla. No, pues después de lo que vimos, seguramente lo vamos a platicar y los que están aquí se van a asombrar igual que nosotros. Siguiente pasaje, por favor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ahí ya llegaron asombrados, agradecidos, no nos morimos. Pues yo estaba así cuando estaba a punto de ahogarme allí en el mar, agradecidísimo porque dije, Señor, me libraste. O sea, yo ya me había dejado flotar para morirme y me libraste porque estaba totalmente agotado y me libró. El siguiente pasaje, por favor. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El primero en salirles al encuentro no fue la multitud, no fue la gran gente que estuvieran contentos porque aquel que curaba estaba ahí en su tierra. Porque en aquella época la gente ya empezaba a saber de Jesús como el que curaba, como aquel que ayudaba, como aquella persona que podía hacer algo por sus vidas. Pero bueno, llegaron a esta tierra y el primero que les sale es el peor de todos ellos. O sea, el que más estaba tronado. ¿Sí? Porque entre todos, ya ni siquiera podía habitar con su familia, ya ni siquiera podía morar en casa, estaba completamente en un estado casi de animal. ¿Sí? Y es el primerito que sale a recibir a Jesús. Gracias a Dios. Porque Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los que necesitamos que aprender a depender de Él. Y entonces moraba en casa sin los sepulcros. Es el primero que le sale del encuentro. Siguiente pasaje. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto lo estaban viendo los discípulos, lo estaban escuchando y viendo los discípulos. ¿Qué hoy? Este hombre, semidesnudo, a lo mejor hasta ellos mismos se voltearon un poquito por pena, a lo mejor dicho sin ropa, les sale el encuentro y reconocen a Cristo. Siguiente pasaje. Porque mandaba el espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Continúa diciendo esto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
O sea, realmente el estado de esta persona era terrible, en verdad estaba muy mal de su forma de actuar, de su forma de vida. Siguiente pasaje, por favor. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Todo esto lo estaban escuchando sus discípulos y estaban bastante asombrados de lo que estaban oyendo. El siguiente pasaje, por favor. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Siguiente pasaje. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Quedó libre este hombre? Sí. Pero, ¿qué pasó con las personas? Siguiente pasaje. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea, se fueron literalmente diciéndole a todo el mundo lo que acababan de ver. ¿Sí? Y entonces toda la gente se asombra. A ver, vamos. Y salen a ver qué fue lo que sucedió. Siguiente pasaje. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Siguiente pasaje, por favor. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos, ¿qué hizo? Lo corrió. Le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entró en la barca y se volvió. Los rechazaron. O sea, estos iban del otro lado a reclutar gente. Sorpresa. Nomás uno fue salvado y el resto de la gente ni lo quiso oír. Lo rechazaron, o sea, lo corrieron. Cuando uno se detiene un poquito